Bien, jóvenes, un gusto tenerlos por acá. Bienvenidos todos a este su canal, La Caverna de David. Hoy estamos reunidos precisamente para dar solución al examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que se llevó a cabo el día domingo 20 de abril del presente año 2025. Jóvenes, antes de dar solución al examen de admisión, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, darle like, comentar, es importantísimo, jóvenes, para que de esa manera el algoritmo de YouTube pueda seguir difundiendo el video y así, obviamente, crecer como grupo y para que esta comunidad académica pues se siga expandiendo. Muy bien, entonces sean nuevamente todos bienvenidos. Sin más preámbulos, pasamos al solucionario de este examen. Vamos a resolver el área de psicología. Solamente han sido dos preguntas y también vamos a dar solución a las dos preguntas del área de filosofía. Entonces vamos a compartir pantalla, jóvenes, por acá. Y bueno, ahí lo tenemos. Examen de admisión 2025 de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos a dar solución, ya lo hemos mencionado hace breves instantes, del área de psicología, asimismo de filosofía. Muy bien, vamos a iniciar con el bloque psicología. Pregunta 39, según el esquema, nos dice lo siguiente. Los centros nerviosos que intervienen en la regulación del hambre, la sed y la temperatura se encuentran en. Entonces vamos a subrayarlo por aquí. En primer lugar, nos están solicitando cuáles son los centros nerviosos, ¿ok? Que intervienen en ciertas funciones. ¿Qué funciones, profesor? Lo vamos a subrayar. Intervienen en la regulación del hambre, la sed y la temperatura. Entonces, nuevamente, los centros nerviosos que intervienen en la regulación del hambre, la sed y la temperatura se encuentran en qué estructura, jóvenes? ¿Será en la médula, cerebelo, hipófisis, tálamo? Muy bien. Jóvenes, los centros nerviosos que intervienen en la regulación de dichas funciones y mecanismos, como el hambre, la sed, la temperatura, definitivamente se encuentran en el hipotálamo. Respuesta B. Vamos a explicar un poquito esto. Muy bien, jóvenes, miren esa estructura por acá. La parte que está aquí es el tálamo y el hipotálamo está por debajo. Tú sabes que hipo es por debajo de. Hipo es por debajo de. Y tálamo, o sea que está debajo del tálamo. Ahí está, debajo del tálamo. Aquí está, jóvenes. ¿Correcto? Genial. Incluso más abajo está la hipófisis. La hipófisis. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, el hipotálamo, es cierto, tiene centros nerviosos, tiene partes. Vamos a conocer esas partes y obviamente al conocer esas partes vamos a ver sus funciones, qué mecanismos regulan, ¿ok? Dicho sea de paso, vamos a encontrar precisamente que estos centros nerviosos van a intervenir en la regulación del hambre, la sed, la temperatura, incluso en otros. Entonces vamos a conocer esas partes o esos centros nerviosos. ¿Correcto, jóvenes? Bien, ahí está. Nos dice, el hipotálamo está compuesto por estructuras a las que se le llama núcleo. En la pregunta nos dice centros nerviosos, que es similar. Cada una de ellas, de estos centros nerviosos o de estos núcleos, tienen una función definida y característica.
Entonces vamos a conocer estos centros nerviosos, estos núcleos del hipotálamo. Muy bien, vamos a ver específicamente estas cuatro partes, estos cuatro núcleos, estos cuatro centros nerviosos del hipotálamo. Primero, el núcleo hipotalámico anterior. Profesor, ¿y de qué se encarga el núcleo hipotalámico anterior? Pues bien, se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, así como de inhibir la liberación de tirotropina en la hipófisis. Muy bien, jóvenes. Dicho sea de paso, al hipotálamo también se lo ha comparado como el termostato humano. Mantiene lo que se conoce como la homeostasis. Tú sabes que homeostasis es el equilibrio interno. Mantiene todo el funcionamiento en equilibrio. ¿Estamos? Genial. A ver, jóvenes, si me está diciendo que el núcleo hipotalámico anterior, que es parte, que es un centro nervioso del hipotálamo, se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración. Correcto. Cuando hacemos, por ejemplo, deporte extenuante, corremos, subimos escaleras o estamos jugando, comenzamos a sudar. El hecho de sudar, jóvenes, obviamente estamos liberando agua como una forma, como un mecanismo de enfriar el cuerpo. Porque obviamente cuando uno se ejercita, la temperatura aumenta, aumenta. Al aumentar, necesitamos que la temperatura vuelva a su estado normal, de equilibrio. Para ello, ¿qué hace el cuerpo? En términos sencillos, va a generar sudoración, ¿sí? Con la sudoración, obviamente, se va a perder calor, va a haber un enfriamiento. Entonces, es un mecanismo que utiliza el núcleo hipotalámico anterior, que es parte del hipotálamo, repito, para mantener este equilibrio en la temperatura, en la temperatura. Jóvenes, bien, pero tenemos otro centro nervioso, otro núcleo, el núcleo hipotalámico posterior, ya no anterior, sino posterior, profesor. ¿Y de qué se encarga? Su función es mantener el calor. El otro era perder calor, porque hubo un aumento en la temperatura, ¿no es cierto? Hubo un aumento en la temperatura. Y para bajar esa temperatura, por decirlo así, vamos a perder calor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la sudoración o mediante la sudoración para enfriar el cuerpo. Pero acá el núcleo hipotalámico posterior no dice todo lo contrario, que su función es mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. Mantener el calor. Ya no perder, sino ahora mantener el calor. ¿Con qué finalidad? De que la temperatura no baje de forma extrema. ¿Te das cuenta cómo hay ese equilibrio? Ni mucho ni poco. ¿Quién lleva a cabo todo ese mecanismo de equilibrio, de homeostasis en cuanto a la temperatura? Obviamente es el hipotálamo. Pero exactamente qué estructuras, qué núcleos, qué centros nerviosos del hipotálamo, qué parte del hipotálamo. El núcleo hipotalámico anterior y el posterior. ¿Se está comprendiendo, jóvenes? Genial. Ok. Pasamos entonces a los núcleos laterales. Los núcleos laterales van a regular la sensación ya no de la temperatura, sino del hambre y la sed. Va a regular el hambre y la sed. Ahora, claro, estos núcleos laterales es lo que hace que aparezca esta sensación de hambre. ¿Ya? Hambre. Acuérdate, núcleos laterales y también la sed, los núcleos laterales. En cambio, el núcleo dorsomedial, que está por aquí, regula la sensación de saciedad. Cuando tú sientes que ya has saciado tu hambre y tu sed y tú dices, "Ah, ya, suficiente", ¿quién ha entrado a tallar ahí? ¿Quién ha tomado el control? El núcleo dorsomedial. El núcleo dorsomedial, que es parte del hipotálamo, ese es un centro nervioso, regula
esta sensación de saciedad, tanto en el hambre como de la sed. Jóvenes, entonces, miren, en cuanto a la pregunta, obviamente, hemos visto de forma un poquito más detallada que los centros nerviosos o los núcleos que intervienen en la regulación tanto del hambre, la sed, la temperatura, pues se encuentran en el hipotálamo. En el hipotálamo. Genial. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. En las últimas décadas existe un acuerdo mayoritario entre los autores en señalar que el objeto de estudio, ¿ya?, de la psicología es, aquí nos habla del objeto de estudio de la psicología. Pero fíjense, vamos a subrayar esto de acá, porque nos está diciendo que en las últimas décadas, en los últimos años, existe un acuerdo mayoritario entre los autores en señalar que el objeto de estudio, tenemos por acá, objeto de estudio de la psicología, ¿cuál sería, jóvenes? Durante mucho tiempo se dio mayor énfasis al estudio de la conducta, es decir, al observable, ¿correcto? Pero en las últimas décadas, jóvenes, en las últimas décadas, de acuerdo a la mayoría de autores, se llegó a un consenso, ¿correcto? Que lo voy a decir de esta manera para que se comprenda. Para que haya una mejor comprensión de la conducta, de lo observable, es necesario, o sea, para una mejor comprensión de la conducta observable, es necesario comenzar a explorar la parte interna, los procesos internos, o sea, la mente, la actividad mental, ¿correcto, jóvenes? Y bien, el término en este sentido, entonces, se conoce como psique. Claro, alguien podría decir, profesor, pero psique es un término griego antiguo que hace referencia a alma, pero que con el transcurso de los años, este concepto ha ido cambiando y sí que hace referencia a actividad mental, a la mente, al funcionamiento de la mente, ¿ya? Sí que hace referencia, repito, a la actividad mental, al funcionamiento de la mente, al procesamiento de la información, cómo se procesa la información. Entonces, en las últimas décadas se ha llegado a este consenso, que es necesario estudiar la actividad mental, la función de la mente, los procesos mentales para una mejor comprensión de la conducta. Entonces, el objeto de estudio de la psicología es psique, no solo la conducta. Entonces, psique, repito, mejor lo coloco por acá, es igual, lo voy a colocar acá, es igual actividad, a la actividad mental, ¿ah? A la función de la mente. De esa manera, nos va a permitir comprender mejor la conducta observable. Y cuando hablamos de la actividad mental, para la redundancia, nos referimos al funcionamiento, a los procesos mentales. ¿Como cuáles, profesor? La sensación, la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, la creatividad, la imaginación, las emociones, los sentimientos, la motivación, la voluntad, entre otros. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, vemos que sí que es un término más abarcativo, más global y que específicamente hace referencia a la actividad mental, al- a la función mental, al procesamiento de la información, cómo se procesa la información. Obviamente esto, y quiero ser fehaciente, nos va a ayudar a la mejor comprensión de la conducta. Es, por ejemplo, lo que hacen mucho énfasis los cognitivistas. Ellos mencionan y saben muy bien que uno siente y actúa en base a lo que piensa.
Entonces, ¿cómo procesamos la información? Muy bien, jóvenes. Entonces, la respuesta es la de psique. El objeto de estudio, psique. ¿Ya? La actividad mental, el funcionamiento mental, procesos mentales. ¿Ok? Para comprender mejor la conducta. Muy bien. Pasamos al área de filosofía y vamos a responder la pregunta que aquí en la estructura sería la 49 y nos dice lo siguiente. La diferencia entre, nos pide diferencia entre racionalismo y empirismo. La diferencia entre racionalismo y empirismo consiste en que el empirismo, ya, nos están preguntando básicamente del empirismo. A ver, consiste en que el empirismo postula como base del conocimiento. Muy bien, empecemos por lo siguiente, jóvenes. Tanto el racionalismo como el empirismo son posturas que van a explicar el origen del conocimiento, cómo se origina el conocimiento, ¿correcto? Cómo se origina el conocimiento. Entonces tenemos ahí a dos posturas, al racionalismo y al empirismo. Por su parte, el racionalismo, en forma muy sencilla y sintética, ¿qué sostiene, profesor? Pues el racionalismo sostiene que lo único que se requiere, que se necesita para obtener conocimiento, es el uso de la razón, sin la intervención de los sentidos. Repito, para esta postura racionalista, la razón es lo único que se precisa, se requiere, se necesita para obtener conocimiento. Y no se precisa de los sentidos, porque vamos a ver que para el padre del racionalismo, que es Descartes, los sentidos son una fuente de engaño. No podemos fiarnos de los sentidos para obtener conocimiento, decía Descartes. ¿Por qué? Porque son una fuente de engaño. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado muchas veces que estamos de pronto en algún paradero de bus esperando abordar un carro y de pronto nos parece ver a un amigo, a un compañero conocido que está de espaldas? ¿Y qué hacemos? Vamos y lo palmeamos. Al hermano, la persona voltea y te das cuenta que no es tu amigo. Y dice, ¿qué le sucede? Señor, disculpe, pensé que era un amigo. Pregunta, jóvenes. ¿El sentido, en este caso, de la visión, te jugó una mala pasada o no? ¿Sí? Porque tú creías, estabas completamente seguro que se trataba de tu amigo, pero finalmente no era tu amigo. Otro caso, yo sé que a muchos les ha pasado, sobre todo a pleno mediodía, donde el sol está irradiando fuertemente y logras como visualizar al fondo de la pista un charco de agua, que muchos le llaman espejismo. Y tú crees ver agua posada ahí en la pista, a lo lejos. Llegas a ese lugar y no hay nada. Claro, obviamente es el sol cae sobre la pista, un sol tan fuerte, tan radiante, genera vapor y eso a lo lejos da la apariencia de ser agua. Pero llegas al lugar y no hay. Entonces, de alguna forma, el padre del racionalismo, que es Descartes, sostiene que lo único que se requiere, se necesita para obtener conocimiento es el uso de la razón. ¿Quieres llegar a ideas verdaderas? Tienes que usar esto, razonar y no
hacer uso de los sentidos para obtener conocimiento. No, no, porque son una fuente de engaño. Y es por eso, jóvenes, que Descartes es interesante porque él dice, si tú quieres llegar a un conocimiento verdadero, a un conocimiento absoluto, a un conocimiento sólido, es necesario utilizar un método que está descrito en su libro El discurso del método, que es la duda metódica. Y solo para resumir, Descartes va a empezar utilizando la duda metódica a los sentidos. Profesor, ¿y por qué a los sentidos? ¿Por qué va a dudar de los sentidos? Porque lo mencioné, los sentidos son, para Descartes, son una fuente de engaño. No podemos fiarnos de los sentidos para obtener un conocimiento verdadero, un conocimiento real. Vamos a ser engañados. Entonces, en síntesis, jóvenes, ahí está. El racionalismo sostiene lo único que necesitamos para obtener el conocimiento verdadero, es el uso de la razón. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Pues utilizando también un método, que es el método de la duda metódica. Por otro lado, tenemos al empirismo. El padre del empirismo es John Locke. ¿Y qué dice el empirismo, jóvenes? En cuanto al origen del conocimiento. ¿Qué sostiene el empirismo? En términos prácticos, sencillos, que el conocimiento se origina a partir de la experiencia. Incluso John Locke utiliza una metáfora, ¿no? Y dice que todo ser humano, cuando nace, su mente es como una tabula rasa, es decir, una pizarra en blanco, como un papel en blanco. Es decir, que uno nace con, la mente está vacía de ideas, desnuda de ideas, completamente. No hay nada allí. Y va a ser que a medida que va teniendo contacto con su entorno y usando los sentidos, va a ir obteniendo conocimiento, o sea, a través de la experiencia, ¿ya? A través de la experiencia se obtiene conocimiento y esa experiencia hace uso de los sentidos, hace uso de los sentidos. John Locke decía, es imposible que hayan ideas en nuestra mente sin la participación de los sentidos. O sea, es imposible que se originen ideas en la mente y que estén acá sin previamente o sin la participación de los sentidos. Es imposible. Se necesita, se precisa de los sentidos para obtener conocimiento. Para yo saber, por ejemplo, el sabor de esta fruta, por ejemplo, el sabor de una manzana, para yo saber a qué sabe esa manzana, tengo que tener una experiencia con la manzana, que sería probarla, que en ese caso estaría haciendo uso del sentido del gusto. Y sólo así podré saber qué sabe la manzana. Entonces John Locke decía, es imposible tener ideas en la mente sin la participación o sin que no intervengan los sentidos. Entonces, en realidad, de alguna forma, está en desacuerdo con Descartes, el padre del racionalismo. Entonces, el empirismo, jóvenes, postula que la base de todo conocimiento es la experiencia. Respuesta D. Ahí está, jóvenes. Y finalmente, la otra pregunta de filosofía que vino en el examen es la siguiente. Nos dice, es el fundador de la escuela jónica. Miren, empezamos por acá. Escuela jónica. La escuela jónica también es llamada, lo voy a colocar acá, no lo han colocado, pero igual te menciono. La escuela jónica también es llamada como la escuela de Mileto, ¿ya?
Mileto. Escuela de Mileto. Profesor, ¿por qué Mileto? Porque Mileto era una ciudad que estaba en la región de Jonia, en el Asia Menor, lo que actualmente vendría a ser el país de Turquía. Repito, Mileto era una ciudad, era precisamente, vamos a ver, la ciudad de algunos filósofos, y Mileto estaba en la región de Jonia, en el Asia Menor, lo que en la actualidad se conoce como el país de Turquía. Entonces me está preguntando aquí, nos dice, es el fundador de la escuela jónica, o sea, el fundador de la escuela de Mileto. Fue político, astrónomo, matemático, físico y considerado uno de los siete sabios de Grecia. Miren, dato importante, afirmó que el universo, afirmó que el universo estuvo formado originalmente, a ver, universo, vamos a ponerlo por acá, estuvo formado originalmente por ¿qué elemento? Agua. Es decir, que el principio, que el elemento, el principio que da origen al cosmos, a la naturaleza, al universo, es el elemento del agua. De allí se originan todo, del agua. ¿Quién será, jóvenes? ¿Quién creen ustedes que sea? ¿Qué filósofo? Y nos dice que es el iniciador de la filosofía occidental. Para comprender esto, jóvenes, un poco más, porque mi interés es que comprendas, vamos a utilizar este cuadrito que he preparado para ustedes. Y bien, miren, jóvenes, la filosofía antigua tiene cuatro periodos, ¿correcto? El periodo cosmológico, o llamado también periodo presocrático, ¿sí? Porque estos filósofos eran antes de Sócrates, por eso presocráticos, ¿ya? Entonces tiene esos dos nombres, no te olvides, periodo cosmológico o periodo presocrático. El segundo periodo es antropológico, o también llamado periodo socrático. El tercer periodo es el periodo ontológico, o llamado también periodo sistemático. Y finalmente, el periodo helenístico y romano. Ahora, a modo de recomendación y sugerencia, mis queridos jóvenes, es que es importante que para comprender mejor cada periodo y, en definitiva, comprender mejor su estudio, es necesario conocer el objeto de estudio de cada periodo, ¿correcto? Por ejemplo, el objeto de estudio del periodo cosmológico viene a ser el arjé, ¿sí? Arjé significa en griego principio. Es decir, la reflexión de los filósofos presocráticos, la reflexión de los filósofos presocráticos estaba en función de el cosmos, la fisis, la naturaleza, el universo. Y básicamente, ¿cuál era el principio? ¿Cuál era el arjé? Ellos estaban en la búsqueda del arjé, en el principio que da origen al cosmos, a la naturaleza, al universo. Estaban buscando ese arjé, ese principio, ese elemento. ¿Correcto, jóvenes? Y básicamente, si nos damos cuenta, es en este primer periodo que nos va a ayudar para poder resolver la pregunta. Pero rápidamente, en el segundo periodo, vamos a encontrar que el objeto de estudio ya no va a ser el cosmos, la naturaleza, ni el universo, sino va a ser la virtud. En griego es arete, la virtud del ser humano. ¿Correcto, jóvenes? Alguien se puede preguntar, profesor, ¿y por qué la reflexión de los filósofos cambia de enfoque? ¿Por qué en el primer periodo cosmológico la reflexión de los filósofos es en función a encontrar ese principio, ese arjé que origina el universo, la naturaleza? ¿Por qué cambia ese enfoque y ahora la reflexión de los filósofos va a ser el ser humano? Básicamente, la virtud del ser humano. ¿Cómo ser un
eh, un hombre virtuoso, que dicho sea de paso, para saber que algo es virtuoso, primero hay que conocer la finalidad. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad del ser humano, del hombre? Para los filósofos griegos de esa época, la finalidad del hombre, del ser humano, era ser un ciudadano, un ciudadano. Y la virtud es una cualidad que hace que ese fin sea lo mejor. Entonces, sería cómo ser un buen ciudadano. Esa es la virtud, cómo ser un buen ciudadano. Y vamos a ver que para ellos era tener una vida política, que cada ciudadano participe en la política. Pero la pregunta es, ¿por qué hay ese giro? ¿No? Eso se le conoce como el giro antropológico, ¿sí? O sea, la reflexión de los filósofos da un giro, da un cambio de enfoque. Pasa del reflexionar sobre la naturaleza a reflexionar ahora sobre el hombre. Pero la pregunta es ¿por qué? Y aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que tiene mucho que ver el contexto. Si el contexto cambia, cambia el interés. Profesor, entonces, ¿cuál era el contexto del segundo periodo antropológico? El auge, el crecimiento de la democracia en Atenas. Y la democracia, de alguna forma, exigía, obligaba la participación del ciudadano en las asambleas. O sea, no iban a la asamblea a mirarse las caras el uno al otro. No, iban a debatir. Y por eso que ahí en el segundo periodo van a aparecer los famosos sofistas. Sofistas, viene del griego sofos, sabios. Eran maestros sabios, errantes, extranjeros, y que enseñaban técnicas, técnicas para ganar debates y para ser buenos políticos. Sobre todo enseñaban a aquellos que aspiraban a la política. ¿Cómo qué técnicas, profesor? Como la retórica, el arte de ganar discusiones, la oratoria, el arte de hablar en público, como la erística y entre otras técnicas. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, miren, por eso es que hay ese cambio, por el contexto, porque en este segundo periodo hay un auge de la democracia, ¿correcto? Demos, pueblo. Cracia viene de kratos, que significa en griego poder o gobierno, el gobierno del pueblo. El ciudadano puede participar. Y bueno, y así sucesivamente, jóvenes, ¿correcto? Eh, y bueno, entonces ahí vemos el objeto de estudio de cada periodo. Y bien, la pregunta anterior básicamente es bien directa. Nos está diciendo ahí, nos está haciendo una descripción, como ustedes pueden notar, nos dice, es el fundador de la escuela jónica, o sea, de la escuela de Mileto. Fue político, astrónomo, matemático, físico, uno de los siete sabios de Grecia, y afirmó que el universo estuvo formado originalmente por el elemento agua. Es decir, jóvenes, que para este filósofo, el arjé, el principio que da origen a todo, a la naturaleza, al cosmos, al universo, es el agua. Todo parte del agua. El agua da origen a todo. Este filósofo decía, cuando sudas, sale agua, agua. Haces un hoyo en la tierra y encuentras humedad, producto del agua. Entonces, si nos damos cuenta, este filósofo sostiene que todo este mundo yace sobre agua. El arjé, el principio que da origen a todo el universo, es el agua. ¿Quién será? Anaxímenes, Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito. ¿Quién será, jóvenes? Recordemos que estos filósofos jóvenes, la virtud de estos filósofos es que
hacen un gran, un gran paso del mito al logos, un gran salto, porque las explicaciones anterior a ellos se hacían en función a mitos, ¿ya? Un mito es algo fantasioso, imaginativo, y claro, estos filósofos van a dar la explicación en base o usando la razón. Digamos que esa es la gran hazaña, usando la razón, ya no a través de relatos fantasiosos. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya para finalizar, también armé este cuadrito para ti. Espero que te pueda ser de gran ayuda. Rápidamente, yo sé que lo identificaste. Este señor, este filósofo presocrático, que dicho sea de paso, es considerado también como el primer filósofo, correcto, es Tales de Mileto. Acá está su ciudad, miren, Tales de Mileto. Tales de Mileto. Para Tales, ¿cuál es el arjé? ¿Cuál es el principio que da origen al cosmos, al universo, a la naturaleza? El agua. El elemento agua. Jóvenes, alguien se puede preguntar por aquí, profesor, ¿y por qué coloca cosmovisión filosófica? Bueno, y acá sale monista. Tú sabes que monista, mono, es uno. Es decir, para Tales, hay un elemento, hay un solo arjé, hay un solo principio que da origen a todo. Y ese solo principio, un único principio, el único arjé, el único elemento, es el agua. ¿Correcto? Ahí está. Dicho sea de paso, Tales fue el fundador de la escuela jónica o la escuela de Mileto. Él fue el fundador. Ahora, obviamente, esta escuela de Mileto, aunque él fue el fundador, tenía sus discípulos. Bueno, la escuela de Mileto, los milesios. Tenemos a su alumno Anaximandro y Anaxímenes. Miren, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Ahí está, jóvenes. Y bueno, cada uno de ellos obviamente va a ir proponiendo el arjé, el principio. Anaximandro propone el apeirón o lo ilimitado, ¿correcto? Que ya no nos daría tiempo para explicar, si no, este va a ser muy extenso el video, pero quiero que por favor se den cuenta que cada filósofo presocrático eh, sostenía, proponía un arjé, un principio que da origen a todo, al universo, a la naturaleza, al cosmos. Anaxímenes, el arjé es el aire, para Pitágoras es el número, del número da origen a todo. El número está presente en todo, decía Pitágoras. Del uno nace lo par y lo impar. Por ejemplo, uno más uno es 2, es número par. Uno más uno, 3, número impar. Uno más uno más uno más uno da 4, número par. Uno más uno más uno más uno más uno, 5, número impar. Entonces, incluso de ahí formaba figuras geométricas. Del uno sacaba un punto. Del 2 una línea. Del 3 una superficie en forma de triángulo. Entonces, para Pitágoras, el arjé, el principio, el elemento que da origen a la naturaleza, al universo, es el número. Luego aparece Heráclito de Éfeso, el cual propone que el arjé es el fuego. Luego está Parménides de Lea, que propone que es el ser. Luego está Empédocles de Agrigento, el cual sostiene, más bien ya no va a ser monista, sino pluralista. ¿Por qué? Porque va a sostener que el arjé no es uno solo, sino que el arjé, el principio, son cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Por eso es pluralista, porque considera que no hay un solo principio, un solo elemento. Hay varios elementos que dan el origen al cosmos. Luego está Anaxágoras de Clasómeras y finalmente Demócrito de Agdera. ¿Jóvenes? Ahí está. Muy bien. La respuesta entonces aquí es Tales de Mileto. No te olvides, por favor. Tales de Mileto es el fundador de la escuela jónica, o llamada también Escuela de Mileto,
Además, Tales de Mileto es el primer filósofo, y no es por gusto, porque Tales de Mileto, las explicaciones que va a dar, lo va a hacer usando la razón. Digamos que esa fue la hazaña, la virtud de Tales, el salto del mito a logos, ¿ya? A la razón, a la razón. Además, fue uno de los siete sabios de toda Grecia, fue multifacético porque fue político, astrónomo, matemático y físico, y Tales de Mileto afirmó que el universo estuvo formado originalmente por el elemento, por el arjé, por el principio que origina todo lo demás, el cosmos. ¿Y qué arjé es? ¿Qué principio es? ¿Qué elemento es, jóvenes? El agua. Entonces, cuando te preguntan, ¿quién es el filósofo que sostiene que el arjé, el principio que da origen al cosmos, al universo, a la naturaleza, que dice que es el agua, es Tales, Tales de Mileto? Muy bien, jóvenes, aquí nos quedamos. Que te sea de gran provecho, de gran ayuda. Por favor, comparte este video. Si no te has suscrito, suscríbete. Es un gran apoyo, una ayuda a este canal, a esta comunidad académica para seguir creciendo. ¿Correcto, jóvenes? El conocimiento es poder. Lo decía Francis Bacon. El conocimiento es poder. Y, jóvenes, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, repasando. Y bien, entonces nos vemos en el siguiente bloque. Por favor, suscríbete, dale like y comenta. Comenta, jóvenes. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.